El primer pasaje que les invito a suscitar es el que escribe el apóstol Pablo a su hermano, a su hijo, a su compañero de milicia, a su más querido hermano quizás que tenía en la iglesia, y les decía esto en el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me fascina esta idea. El significado es directo, claro, diáfano, tan claro como cualquier otra explicación de la palabra, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, es la casa de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa con insistencia, que en ocasiones se llega el momento de ir a la iglesia y de repente, media hora antes, ha llegado una visita a mi casa. Quizás un pariente que no veo hace tiempos, alguien llegó de improviso, quizás es una plática, un diálogo, una conversación con algún vecino, quizás es una llamada o alguien que me está ocupando más del tiempo requerido, y entonces entra en una pequeña encrucijada en el corazón de uno. ¿Qué hago en este momento? Le digo a él, discúlpeme, tengo que irme, tengo una reunión muy importante para mí. Le digo, voy para la iglesia, qué pena con usted, no puedo atenderlo. ¿Qué hacer? Y cuando uno toma valor y de repente expresa hacia dónde va, voy para la iglesia, discúlpeme, empiezan ellos de una extraña y diría particular manera a hacerle una especie de bullying de acuerdo a la confianza que le tengan a uno. Personalmente, mis vecinos, cuando me ha pasado algo así, empiezan a decirme, ¿pero qué, don Ángel? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Acaso no puede faltar? ¿Acaso es que le están pagando allá, le dan dinero porque usted asista? ¿Acaso que le ponen falta si usted no asiste por quererse burlar de mis vecinos? Bueno, a veces me quedo pensando, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Y obviamente ellos no entienden qué es lo que pasa en la iglesia. Pero lo que me sorprende no es solamente que ellos no entiendan, lo que me sorprende es que hay muchos de nosotros que quizás no entendemos, que quizás no sabemos qué pasa en la iglesia. El apóstol Pablo es claro. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Lo uno conlleva a lo otro. Si para usted la iglesia es la casa de Dios, déjeme tratar de explicar exactamente qué significa, o más bien, qué simboliza esto, porque claramente lo que significa es lo uno por lo otro. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero, ¿qué simboliza esto? Esta idea, casa de Dios. Conecte conmigo los pasajes y quizás van a ser de bendición de la misma manera que lo han sido para mí. Esta idea, la casa de Dios, esta idea que suscita el apóstol Pablo acá en la carta a Timoteo, no es una idea eh, naciente en la mente o en la lucidez del apóstol Pablo. Es una idea que viene desde el Antiguo Testamento. Es una idea que viene desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Desde allí viene esta idea. Y por eso le invito a que lea conmigo en Génesis capítulo 28. Y miremos cómo esta misma idea, casa de Dios, que es la iglesia, se conecta con unas ideas maravillosas, que es precisamente lo que pasa en la iglesia. En Génesis capítulo 28 encontramos una hermosa historia y bastante práctica, la historia de Jacob.
Jacob viene huyendo. Jacob, quien había comprado una extraña bendición, una primogenitura por un plato de lentejas a su hermano, quien la había despreciado. Y su hermano, ante el engaño que él había hecho a su padre para tomar la bendición que le correspondía a él, había proferido unas palabras fuertes. Había jurado que después del fallecimiento de su padre, su hermano iba a morir. La sangre de su hermano iba a ser derramada y él se iba a encargar, Esaú, de eso. Eso provocó que la madre de los dos invitara a Jacob a huir. Vete, vete, huye, huye. Y efectivamente, Jacob sale huyendo por temor de esto. Sale huyendo con una primogenitura que quizás no le correspondía, por una bendición que quizás su padre no se la quería dar. Y allí estaba, huyendo. Dice el capítulo 28, verso 10. 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Dejémoslo ahí. Mire la situación. Este hombre viene huyendo, quizás con una mano adelante, otra atrás, no tiene mucho futuro, quizás su pasado lo ha dejado y es el temor lo que lo acobija y no encuentra un lugar mejor. Quizás no encontró otro lugar. Quizás fue el lugar el que lo encontró a él. Pero él toma dos piedras, las pone de almohada y se recuesta allí. Y allí descansa porque el único manto que lo cubría era el manto de las estrellas y la hermosa noche que quizás le apareció ahí. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó en ese descansar? Verso 2. Y soñó, versículo 2. Y aquí, una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y que descendían por ella. Verso 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios, subrayo esto, y puerta del cielo, subrayo esto. Mire lo que está pasando con Jacob. Jacob está huyendo. Jacob ha tomado cosas que no son suyas. Jacob tiene temor y en un paraje descansa. Y dice que tiene un sueño. Y el sueño es impresionante. Para mí es impresionante. Yo puedo imaginar este sueño. Jacob tiene una visión y puede ver claramente una escalera lo suficientemente larga porque su extremo llegaba al cielo y bajaban y subían ángeles del Señor bajando y subiendo. Me imagino eso radiante, totalmente iluminado. Era impresionante ver los ángeles subiendo y bajando, pero lo más impresionante era poder ver arriba, en lo más alto, a Dios. Está Dios mismo, está Jehová mismo allí diciendo, yo soy Jehová, yo te daré la promesa, yo soy Jehová, yo te guardaré. Qué impresionante tuvo que ser para él. Fue impresionante al punto que él mismo dijo, ciertamente la presencia de Dios está en este lugar y yo
no lo sabía. Me impacta esta palabra. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no sabía. Para Jacob, ese lugar, el cual él desconocía, era la casa de Dios. Y no solamente casa de Dios, puerta del cielo. Por eso cuando los amigos me dicen a mí, usted va para la iglesia. Y es que, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que pasa allí? Ellos no lo saben. Ellos están como Jacob. Ellos no entienden exactamente qué es lo que pasa allí. Lo que pasa allí es que es la puerta del cielo. Lo que pasa allí es que suben y bajan ángeles. Lo que pasa allí es que la presencia de Dios se abre. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué asisto a la iglesia? ¿Por qué no pierdo una reunión con la iglesia? Porque la presencia de Dios está conmigo para recibir mi adoración. Qué gran bendición tener eso allí. Qué gran bendición que mis oraciones sean escuchadas. Qué gran bendición que mi alabanza sea oída. Qué gran bendición que la palabra de Dios sea expresada. Qué gran bendición que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, he aquí, Él está en medio de ellos. Y la palabra lo dice y así lo creemos profunda y claramente. Muchas veces vamos a la iglesia y pensamos, ah, sí, es una iglesia común y corriente, ay, dan palabra, qué bueno, sí, es agradable, bueno, sí, pero es otra reunión más. No, 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 esto no es otra reunión. Esto es sencillamente, si usted no lo sabe, es la casa de Dios. Si usted no lo entiende, es la puerta del cielo. Si usted no lo comprende, hay ángeles que suben y bajan en ese mismo momento. ¿Cómo es posible? No había visto esto. Esto es lo que dice la palabra. Déjeme leerle esta misma idea con una pequeña variación en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Dice el capítulo 1 y en el verso 43. Si lo pueden ubicar ahí, 1:43. Hay un título en la versión Reina Valera que dice Jesús llama a Felipe y a Natanael. Vamos a hablar de Natanael más específicamente. Dice el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y me imagino Felipe hablando con qué emoción. Emoción que queda contrastada con la respuesta de Natanael, que, aunque es un buen hombre, tiene un problema. Es un poco, ¿cómo decirlo? Verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual o en quien no hay engaño. Me encantan las palabras de Jesús que contrastan claramente con las palabras de Natanael, que sí tenía una cuestión con el prejuicio. En cambio, Jesús lo ve. Y Jesús no mira lo que mira el hombre, Jesús mira mucho más allá, como lo diría en el Antiguo Testamento, porque Dios no mira lo que mira el hombre, lo que está frente a sus ojos, Dios mira el corazón y pudo ver a Natanael. Es más, pudo reconocer a Natanael, es más, pudo saber exactamente quién era Natanael. Lo ve llegar y le dice, he aquí, un verdadero israelita. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender? Es como si usted se acercara a la iglesia. Y ahí, cuando va llegando, va caminando y se va acercando a la iglesia, se va acercando, y Jesús pudiera decir de usted, mire, este que viene ahí, él, ella, es una verdadera cristiana. Es una verdadera cristiana en la cual no hay engaño. ¡Qué maravilla de palabra! Está diciendo que es una relación real.
que no es un cristiano postizo, que no es un cristiano de a medias, que no es un cristiano que aparenta, es una relación completa, real, sincera y honesta. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Estamos hablando de un personaje particular, este Natanael. Natanael le responde. Su sinceridad le hace responder. Verso 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y con eso partió el corazón de Natanael. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La Biblia no narra exactamente cuándo ellos se habían visto. De hecho, la Biblia parece ser que no describe este evento. Pero lo que sí describe son muchas cosas, la palabra del Señor. La Biblia dice que cuando quieras hablar con Dios, cierra tu puerta y en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A veces los cristianos tienen un lugar de oración. A veces los cristianos tienen un lugar de expresión. No sé cómo le pasaba a Natanael, pero seguramente tenía una vida ajetreada, seguramente tenía hijos, seguramente tenía ocupaciones, trabajo, y no tenía un lugar secreto, un lugar íntimo. Quizás él recurría a una higuera. Quizás se apartaba un poco, quizás allí nadie me ve, porque lo que necesito es expresarle al Señor y no a los hombres. Allí está Natanael. Y allí, en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Seguramente él sabía qué le había dicho a Dios, qué le había dicho a Jesús, qué le había dicho a su Señor, a su Rey de Reyes y el Señor de Señores, a lo cual responde Natanael cuando Jesús le dice, verso 49, respondió Natanael y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínese, ya no le pregunta. Antes sí pregunta, ahora ya no pregunta, ahora afirma, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey de Reyes, porque solamente mi Señor puede escuchar mis oraciones, solamente mi Señor puede escuchar lo que hay más allá de mi corazón, de mis labios, de mi mente, allí, solamente en la intimidad de mi alma, Él escucha, aunque los otros no lo vean. Jesús le responde, verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y acá viene la parte impresionante. Cosas mayores que esta verás, dice Jesús, verso 51, subraye esto. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Has leído este pasaje? Jesús le dice, Natanael, de ahora en adelante vas a ver algo maravilloso, vas a entender algo maravilloso, vas a comprender algo que solamente tienes que mirarlo espiritualmente. Vas a ver el cielo abierto, vas a ver ángeles que bajan y suben, descienden y que descienden sobre el Hijo del Hombre. Vean que esto es exactamente lo mismo que había visto Jacob. Es exactamente lo mismo. Él veía una escalera, ángeles que subían y bajaban, y en lo alto veía la presencia de Jehová dando promesas. Ahora él vería la misma presencia de Jehová, pero ya no en lo alto, sino ahí, frente a él, frente a toda la existencia, porque eso es la casa de Dios. La casa de Dios hace que Dios descienda y habite en medio de nosotros, un pueblo que quizás no lo merece. Por eso cuando alguien me dice, hermano, ¿a qué va la iglesia? ¿A qué voy a la iglesia? A disfrutar de la presencia de Dios.
Porque la palabra lo dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, he ahí, Él está en medio de ellos. Eso lo creo y profundamente me aferro a eso. Por eso no me pierdo un servicio, porque allí está la presencia del Señor. Así lo dice. Es el momento en que se abren los cielos. Imagínese pues yo faltar a un servicio de mi congregación, a un servicio de la iglesia, a un servicio en donde el Señor va a estar. Esto lo dicen muchos hermanos. El primero que llega es el Señor. Él ya está esperándolo a usted. No se pierda la presencia del Señor. Pero hay una idea aún mejor allí. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles con la casa de Dios, la iglesia? Porque para Jacob era evidente, los ángeles subían y bajaban, pero para la iglesia, ¿qué hacen los ángeles en el momento de la reunión? Bueno, primero que todo, ¿quiénes son los ángeles? Voy a invitarlo a leer un pasaje en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, para precisar estas ideas acerca de los ángeles. Dice capítulo 1, versículo 6. Hebreos capítulo 1, verso 6. El escritor de Hebreos dice de esta manera, hablando entre Dios, el Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¡Ja! Los ángeles de Dios pueden ser un espíritu. Los ángeles de Dios pueden ser una llama. Los ángeles de Dios pueden ser un mensajero. Los ángeles de Dios están de la forma y de la manera en que menos no lo imaginen. ¿Pero qué son? Capítulo 1, versículo 13. El mismo autor de Hebreos escribe que pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Muy bien esto. Espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Los ángeles están al servicio de los que van a heredar la vida eterna, la salvación. Es lo que dice ahí. ¿Cómo está conectado esto con la iglesia? Bueno, abra conmigo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, porque cuando empecé a leer esto, mi piel logró un escozor como esa piel de gallina y no podía mirar la majestuosidad de lo que la palabra del Señor nos enseña. Capítulo 1, verso 4. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Dice la palabra del Señor. Juan, a las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus, que pueden ser ángeles, que están delante de su trono. A Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sigue leyendo la idea un poco más abajo. En el versículo 11 dice, hablando de una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, que ya sabemos que es la voz de Jesús, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Y sigue describiendo ahí. Pero note lo que dice en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando usted lee esto, uno puede tener una imagen. Y está el Señor allá, que es el que habla y dice, y también delante de él hay ángeles y específicamente hay unos candeleros y cada candelero representa una iglesia, es lo que dice ahí. Pero lo más particular es lo que sigue, versículo 2, capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es evidente. Cada iglesia tiene un ángel. Si usted le pregunta a los eruditos y quizás a hermanos muy bien basados que utilizan el griego, hebreo, arameo y los comentarios, la mayoría de ellos acierta en decir que cuando la Biblia dice escriba al ángel de la iglesia aquí y allá, se refiere al predicador porque la palabra ángel en su raíz quiere decir mensajero. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es escribe al predicador de la iglesia en Éfeso. Pero recuerde que el ángel está delante de la presencia de Dios. Es lo que dice el capítulo anterior. Yo prefiero creer, lo cual no es imposible, que hay ángeles en medio de nosotros. Que cuando la iglesia se reúne, hay ángeles que ven, porque los ángeles están al servicio de los que han de ser salvos. Los ángeles, ¿qué función tocan? Déjeme leerle un pasaje más y aquí va a empezar usted a conectar todo. Capítulo 8. Versículo 1 está hablando de los siete sellos específicamente en el séptimo sello, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Verso 2, escuche muy bien. Y vi los 7 ángeles, los que son de las 7 iglesias, que estaban en pie ante Dios, porque ellos están delante de Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4. Y de la mano del ángel subió, recuerdan esta idea, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Yo no me estoy inventando esto. Acá dice claramente cuál es la función de los ángeles. Acá dice claramente qué es lo que pasa con los ángeles. Los ángeles están subiendo las oraciones de los santos. ¿Por qué no me pierdo la iglesia? Porque la iglesia es la casa de Dios.
¿Por qué no me pierdo la iglesia? Porque la casa de Dios es la puerta del cielo abierta. ¿Por qué no me pierdo la iglesia? Porque la presencia de Dios baja y está en medio de nosotros. ¿Por qué no me pierdo la iglesia? Porque ángeles suben y suben específicamente con mis oraciones cuando nos reunimos como iglesia. Gloria al Señor. Por eso no me voy a perder una sola reunión, porque de pronto mis oraciones personales pueden tener estorbo y del techo no pasan, pero la oración congregacional dice que es la casa de Dios y se abren los cielos. Gloria al Señor. Por ello, debe mostrarle ejemplos. Este ejemplo me encanta, me encanta. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, usted lo ha leído, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Evangelio según San Lucas capítulo 1. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Zacarías es un sacerdote viejo ya está entrado en años, ya estaba bastante avanzado en edad. Y vea esta historia tan hermosa. Hubo, versículo 5, verso 5. Hubo en los días del rey Herodes de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué pareja tan hermosa. Verso 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Verso 10. Escuche muy bien. Y toda la multitud del pueblo estaba que fuera, orando, subrayo esa palabra, orando a la hora del incienso. ¿Y qué pasa ahí cuando el pueblo de Dios ora en adoración? Verso 11. Y se le apareció, escuche muy bien, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué impresionante esta hermosa historia. El ángel que bajó es Gabriel. Todos conocen al ángel Gabriel porque hay varias apariciones de él. Pero Gabriel es enviado, él desciende por esa escalera y quiere darle un mensaje, el cual fue comisionado para darle a Zacarías. Y Gabriel está impactado. Y Gabriel está impresionado de ver personalmente a Zacarías y le dice, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída. Y eso es mucho decir. Piense solo en esto. Ambos eran de edad avanzada. Asumo que Zacarías era más que su mujer. Ya ella no podría, porque no solamente era estéril, sino que ya la edad la había dejado. ¿Cuántos años tenía Zacarías orando por un hijo? Porque esa es la oración de Zacarías, un hijo. Si se casó comúnmente como era costumbre entre los judíos, él tendría 25 y Elizabeth tendría 14, más o menos. Y si ya eran de edad avanzada y tendría 85, estamos hablando de que llevaba más de 60 o 70 años pidiendo por un hijo. 60 o 70 años, qué sé yo, en los cuales el mismo ángel Gabriel le había recibido esa oración y se la había presentado al Señor. Otra vez, Señor, otra vez. Mira, el pueblo está orando, Señor, pero Zacarías tiene esta oración. Señor, nuevamente, Zacarías está, Señor, otra vez Zacarías pidiendo lo mismo. Porque Gabriel sabía. Y qué extraño. Me encanta esta historia, me fascina, pero no quiero perder el hilo
conductor de lo que estamos llevando. Zacarías se sorprende. Zacarías dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser esto? Mi esposa es vieja, ya no puedo. ¿Cómo? No puedo entender. Esto parece que causa una reacción en el ángel Gabriel. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Esto no le agradó al ángel. Respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy, ¿dónde? Delante de Dios. ¿Recuerda a los ángeles que están delante de Dios? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado, dice ahí, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Gabriel conocía muy bien la oración de Zacarías. Gabriel entendía muy bien que Zacarías ya la había visto una y otra vez. Estaba impresionado de ver un hombre tan persistente en una oración y ahora estaba alarmado porque a veces, aunque persistimos en las oraciones, parece que no creemos lo que pedimos. Parece que no lo creemos porque es que no lo ven nuestros ojos. Pero lo que está pasando en las cosas que no vemos son más impresionantes que las que vemos. Me gusta esta historia, me fascina esta historia. Esto es evidencia de que Dios escucha nuestras oraciones y que la oración congregacional tiene un poder impresionante. Hay un pasaje impresionante que los eruditos y los mismos que estudian el griego, el hebreo, el arameo y el contrarameo no han podido responder. Dice Primera de Corintios capítulo 11, primera carta a los Corintios capítulo 11. Está hablando de la iglesia, está hablando de la sujeción, está hablando del varón como cabeza de la mujer. Y hay algo particular en el capítulo 11 del Primera de los Corintios, en el versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Versículo 10. Por lo cual, escuche muy bien, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y mire esta parte, por causa de los ángeles. ¿Qué tiene que ver los ángeles con la autoridad? ¿Qué tiene que ver los ángeles con la reunión de la iglesia? ¿Qué tiene que ver los ángeles? Pues es evidente lo que hemos visto hasta ahora. Ellos tienen una función. Ellos llevan nuestras oraciones cuando estamos adorando a Dios. Esto no se lo explica a uno en un comentario. Ahí quedan de pronto faltos de comentar. Una evidencia más, una evidencia más. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Paciencia con mi explicación. Hechos capítulo 12 hay un problema. Jacobo, uno de los líderes de la iglesia, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ha sido muerto y ha sido preso Pedro, próximo líder. Pedro, el que lo negó 3 veces, pero que ahora está liderando y cuidando las ovejas del Señor. Pero ha sido por eso y tiene Herodes planes con él para sacrificarlo. Entonces dice el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero escuche muy bien, la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué hacía la iglesia? Sin cesar. ¿Qué hace Dios cuando la iglesia ora? Pues responde. ¿Y qué hacen los ángeles? Escuche bien, verso 6.
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, verso 6, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y de los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7. Y aquí, que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era un sueño o una visión. Verso 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando, la iglesia orando en la casa de María, de la madre de Juan Marcos. Y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba de que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué más evidencia? La iglesia está orando. La iglesia está orando fervientemente porque el Señor haga algo, y cuando la iglesia se reúne en congregación, las puertas del cielo se abren, la presencia del Señor baja, mi adoración es recibida, mi oración es entregada directamente a Dios Padre. Y qué maravilloso es esto. Dios responde y los ángeles suben y bajan. Más claro, decimos en Colombia, más claro no tiene una mazamorra. Más claro, es clarísimo, es diáfano, es Dios. ¿Por qué no me pierdo una reunión de la iglesia? Porque es la casa de Dios, porque es la puerta del cielo, porque es la presencia de Dios, porque mi oración congregacional en ese momento es escuchada y el Señor responde. ¿Cómo? No lo sé. Yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Yo abro la puerta que se puede abrir y Dios abre las puertas que no se pueden abrir. Pero esto funciona con la iglesia orando, con los ángeles subiendo y bajando. Ay, mis amados hermanos, el tiempo me pasa factura, siempre va corriendo. Quiero leer pasaje, un último pasaje para finalizar. Vaya conmigo a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 8. Pasaje maravilloso. ¿Qué está pasando en Segunda de Reyes, capítulo 8? En Segunda de Reyes está pasando de que Eliseo es el profeta, y como profeta de Dios le ha advertido una y otra vez al rey que tiene problemas con sus enemigos. Los enemigos lo están tratando de capturar y el rey
ha sido salvado una y otra vez por este varón de Dios llamado Eliseo. Le ha dicho, sal de aquí, vete allí, porque te van a, vete de allí para allí, y sus enemigos están frustrados porque no han podido capturar al rey, que en este caso el rey de Israel está protegido por el profeta o varón de Dios. Pero llega un momento en que los enemigos despliegan todo su ejército y dicen, esta vez no se va a escapar. Y dice en el versículo 13, dice, versículo 14, perdón, 14. Entonces envió el rey allá, el rey enemigo, allá, gente de a caballo, o sea, la caballería, y carros, o sea, la artillería, y un gran ejército, o sea, la infantería, los cuales vinieron de noche y sitiaron toda la ciudad, o sea, la ingeniería, todas las fuerzas militares trabajando. Sitiaron la ciudad, la infantería, la caballería, la artillería. Esto era un dominio absoluto. Aquí parece que había un solo ganador porque el rey lo único que había hecho, el rey de Israel, era huir gracias al consejo del varón de Dios. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía en varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, ay, señor mío, qué haremos! Verso 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, pero no carros cualquiera, carros de fuego alrededor de Eliseo. Ay, mis amados hermanos, si no vemos, sino lo único que vemos nuestros ojos, no estamos viendo absolutamente nada. Tenemos que aprender a ver más. Le pido al Señor que abra nuestros ojos, que entendamos lo que Jacob no entendió, que entendamos claramente que la iglesia es la casa de Dios, que es la puerta del cielo, que hay millares y millares de ángeles a servicio de los santos que están reunidos como iglesia. Que entendamos el poder de la oración congregacional, que entendamos que la presencia de Dios viene, que nuestra adoración es aceptada y que es el momento en que tenemos comunión con la casa de Dios. Dios les bendiga grande y poderosamente.